Bien. Vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo. ¿Quién me puede decir en qué número vamos? La 10. Esta es la enseñanza número 10, que se titula ¿Cómo obtener las recompensas? Así se llama. Y vamos a hacer un breve recordatorio. Recordemos que todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Dijo alguno. Bueno, todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso dice la Biblia. ¿Para qué? Para ser recompensados según lo que hayamos hecho como hijos de Dios. Ya no hacemos nada para obtener o ganar la salvación. Esa fue gratuita. Nada más la obtenemos por medio de la fe. Pero lo que hagamos una vez que somos hijos de Dios, ahí Dios nos premia, nos recompensa. Cada quien debe de cuidar, dijo San Pablo, cómo sobreedifica su vida, su matrimonio, su negocio, todo lo que hagamos, el servicio a Dios, todo, debemos de cuidar con qué tipo de material nosotros vamos a sobreedificar en Cristo la obra, una vez que ahora ya somos cristianos. Hay materiales sólidos y materiales que se queman muy fácilmente, y toda obra, dice la Biblia, será probada. Debemos correr, dijo Pablo, la carrera para obtener el premio, de tal manera que obtengamos el premio, la recompensa. Pero hay que correr legítimamente, observando las reglas del juego. Las reglas Dios las estableció en su palabra, sin trampas, hermanos, porque el tramposo no gana. El tramposo, el chapucero, pierde la recompensa. Tienes que tener un corazón sincero en todo lo que tú hagas, un corazón lleno de buena voluntad en todo lo que tú hagas. La Biblia instruye: haced todo como para el Señor y no para los hombres, porque de Cristo, dice la Biblia, recibiremos la recompensa. Así dice la Escritura. Y hay una parábola en Mateo capítulo 25, si va abriendo su Biblia. Es una parábola que Jesús dijo cuando, después de darles algunas señales del fin, de cómo iba a ser antes del fin, toda la tribulación que vendría sobre el mundo, todas las cosas difíciles que los seres humanos van a enfrentar. Y en el capítulo 25, del versículo 1 al 13, ahí aparece una parábola, que es la parábola de las vírgenes. Y esa parábola fue dada con el propósito, esa no es la que vamos a estudiar la de los talentos, pero le estoy dando el contexto para que usted se vaya ubicando. La parábola de las vírgenes fue dada para hacernos entender que debemos estar preparados, porque Cristo va a venir un día. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Dice que el que tiene esta confianza en que Cristo, el que lo espera y tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, esa advertencia de la parábola de las vírgenes es para todos los creyentes, porque si tú no estás preparado, te quedarás en la tribulación. Ciertamente tu salvación está asegurada, pero la vas a pasar muy mal por no prepararte. Pero en el versículo 14 hasta el versículo 30, ahí Jesús enseña con una parábola acerca del servicio. Digan todos: del servicio. Es decir, de lo que nosotros vamos a hacer, de lo que Él espera que nosotros hagamos. Habla por medio de esta parábola acerca del trabajo hecho con fidelidad, de lo que Dios nos, ¿cómo es la palabra? Nos confía una vez que somos hijos de Dios, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y cómo Jesús, esta parábola nos enseña también cómo Jesús espera de nosotros que le respondamos. Y en la medida de esa respuesta, en nuestro servicio de todo corazón a Él, esa va a ser la recompensa que vamos a recibir. Estudiamos pues esta parábola. Dice en el versículo 14
que el reino de los cielos es como un hombre. O sea, esto es un símil, se llama esta figura de expresión. Es semejante a, es parecido, no dice que así es. Es decir, una parábola es un ejemplo con cosas terrenales para ilustrar verdades espirituales. Eso es una parábola. Entonces Jesús dice, miren, porque el reino de los cielos es como un hombre, semejante, parecido a, imagínenselo, piénsenlo, dice, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, un hombre que se fue lejos. ¿A dónde se fue el Señor? ¿Quién es ese hombre que se fue lejos? El Señor. Y ya tiene 2000 años que se fue, pero está a punto de regresar. Pero antes de irse dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí esta frase, entregó sus bienes, significa que les dio a cada uno todas las cualidades, dones naturales, dones espirituales para el servicio a Dios. Eso significa que les entregó sus bienes. Dice Efesios 4:8, no lo busque, dice que subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres, capacidades, habilidades. ¿Para qué? Para que fuésemos testimonio de Dios aquí en la tierra. A eso se refería Jesús cuando dijo, para que vean vuestras buenas obras los que no conocen a Dios y glorifiquen al Padre. Entonces, nos entregó todos los dones naturales, dones espirituales para el servicio. Dice en el versículo 15, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro 1 talento. Dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Bien, aquí la palabra talentos viene de una palabra griega que significa plata, o sea, el metal, plata. Esto habla, el talento pues eran medidas monetarias o monedas de valor de aquel tiempo, pero que simboliza todas las habilidades, dones que Dios nos dio para que hiciéramos la obra de Dios. Entonces, la plata es un metal valioso. ¿Se acuerdan que Pablo habló de oro, plata, piedras preciosas? ¿Se acuerdan? Entonces la plata está incluida en los materiales sólidos y valiosos. Déjame decirte algo. Todos los dones, 1, 2, 5, 10, 15, que Dios haya dado a cada uno, son valiosos porque son dados por Dios. Son valiosos y son de calidad. Fíjate, dice que les repartió a cada uno según su capacidad. Esto me enseña algo, que cada uno de nosotros tiene diferente capacidad. Es decir, Dios a uno le dio 5, dice, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 según su capacidad. Nadie puede decir, a mí Dios no me dio una habilidad natural, un don espiritual. Todos los hijos de Dios tenemos dones del Espíritu Santo. Tenemos habilidades dadas por Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, a nadie dejó inhabilitado el Señor. A nadie dejó mutilado. Y Dios nunca te va a exigir nada para lo cual no te haya dado la capacidad para hacerlo. Fíjate, Pablo lo pone de esta manera. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos lo mismo? No. Cada uno fue puesto en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Unos son manos, otros son ojos, otros son pie. Pero cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu, también dice en 1 Corintios, para provecho. Esa palabra provecho no es para provecho nuestro. Siempre Dios pensando en darnos dones y habilidades para bendecir a otros. Porque ese es el corazón de Dios, bendecir. Entonces, repartió a cada uno conforme a su capacidad. Si a ti te dio 5, es porque tienes esa capacidad. Y conforme a esa capacidad, Dios te va a exigir cómo trabajaste.
esos dones. Si te dio 2, si te dio 3, si te dio 4, si te dio 1, Él no te va a exigir más de lo que Él te dio la habilidad para hacer lo que Él quiere que tú hagas. No sé si me estoy explicando. Bueno, dice el versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí la palabra negociar, pues el español sigue siendo muy limitado y nosotros más o menos entendemos, si no escarbamos bien, de que fue y negoció y multiplicó al 100%. Parece como que se trata de obtener ganancia económica, pero no. Resulta que la palabra negociaron o negoció es la palabra griega ergasomai, que significa trabajar, significa ocuparse y significa dedicarse. Entonces se lee de esta manera: el que recibió 5 talentos se dedicó a trabajarlos. ¿Entienden? Se dedicó, se ocupó, trabajó con esos talentos, sirviendo a su Señor, entre tanto que Él venía, para que cuando Él regresara, Él entregara fruto de su trabajo. Uno le dieron 5 y entregó 5, a otro le dieron 2 y entregó 2. Fíjate, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice el 17: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es decir, fíjate bien, tú vas a madurar, tú vas a crecer, tú vas a dar fruto, la obra de Dios crecerá, todo crecerá en la medida, escúchenme bien, en que tú como cristiano, con los dones, con las habilidades que Él te dio, diligentemente trabajes, te ocupes en lo que Dios te dio. ¿Sí? Es decir, esos dones, esas habilidades, esos recursos para servir a Dios. Fíjate, en el libro de los Hechos, pongo una señal aquí, en Mateo 25, y abran su Biblia en Hechos capítulo 6, y vamos a ver una expresión de servicio a Dios. Dice Hechos 6, versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creció, fíjate, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ¿qué? Este trabajo. Servir las mesas, servir a los hermanos, atender a los hermanos. Esa es una expresión del servicio. Escúchenme, es como los edecanes aquí lo sugieren. Dios a ellos les dio ese don de servir. El problema es que estoy convencido que hay algunos aquí que Dios los ha llamado a servir en esa expresión y no lo han hecho. ¿Qué va a suceder con eso? Van a dar cuentas. Seguimos leyendo. A quienes les entreguemos este trabajo, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos, dijo Pedro, en nuestro trabajo, en los dones y habilidades y llamamiento que Dios nos dio a nosotros, en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, fíjense, unos deberían de servir a los hermanos, otros, en el caso de los apóstoles, tenían que estudiar la Biblia, buscar a Dios. Ese era su trabajo. Este es mi trabajo y yo tengo que hacerlo diligentemente, porque esa es la habilidad, el don, el llamamiento que Dios me dio, y yo tengo que hacerlo diligentemente, ocuparme en eso. Hace rato un chico que está aquí ahorita en la reunión me dijo: pastor, dice, tú estudias mucho la Biblia. Le digo: ese es mi trabajo. Aparte
aparte que me bendice tanto y me gusta muchísimo leer, pero mi libro favorito es la Biblia. Pero yo tengo que hacerlo conforme al llamamiento. ¿Me explico? Y el don que Dios me dio. Yo tengo que ocuparme en ello. Es lo que le decía Pablo a Timoteo. Ocúpate en la enseñanza. Haz obra de evangelista. Ocúpate, aviva el fuego del don que se te ha dado, Timoteo. Entonces todos tenemos dones y llamamientos, hermano. Pero tenemos que ocuparnos en ellos. Haciendo, trabajando. Unos una cosa, otros otra cosa. En Lucas 8, si va conmigo, vemos aquí otra expresión en el servicio a Dios. Lucas capítulo 8, aquí está Jesús con un grupo de mujeres, y ve, este versículo es muy interesante. Dice en el versículo Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿A qué vino Jesús? ¿No vino a predicar el evangelio? Él dijo: yo solamente hago lo que mi Padre me encomendó. Cuando él terminó su obra en la cruz, dijo: consumado es, he cumplido la tarea. Y eso es lo que espera Dios de nosotros también, que conforme a los dones, al llamamiento, a las habilidades que Dios nos dio, sirvamos a Dios. Dice el versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, eran unas señoras endemoniadas, habían estado endemoniadas, mejor dicho, y de enfermedades, dice, estas mujeres, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esta era otra, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, dice, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Esta era otra manera de servir a Dios. Se nota que estas mujeres, sobre todo las dos últimas, eran mujeres de una posición económica privilegiada. Dios de alguna manera las había bendecido. Cuando ellas encuentran a Jesús y cuando Él hace esa liberación y toda esa sanidad, ellas recibieron un don. Este don es el don de dar. ¿Sí? Entonces, todos debemos de dar, pero hay quienes Dios les pone un don de dar. Y hay gente que se distingue por su generosidad, pero ellas hicieron precisamente la obra y el trabajo en el don que Dios les había dado, y les servían con sus bienes. Ellas eran de los cristianos que habían entendido que la obra, que el ministerio necesita recursos, y no se midieron en su generosidad para dar. Fíjate, Dios nos ha dado dones naturales para trabajarlos y por medio de ese trabajo obtener nuestro sustento, ¿no es cierto? Aquí hay abogados, hay doctores, hay enfermeras, hay albañiles, hay de todo. A todos Dios nos dio dones, habilidades y talentos para que por medio de ellos tú obtuvieras tu sustento, ¿sí? Pero también al trabajar esos dones y habilidades, fíjate bien, tú obtienes una paga. Y recuerda este principio: el dinero simboliza parte de tu vida, porque tú inviertes tu vida y te regresan dinero, ¿no es cierto? Entonces ese dinero representa tu vida invertida. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, darle a los tuyos, a tu familia, les estás dando tu vida, ¿sí? Cuando tú das tus diezmos, cuando tú das tus ofrendas, le estás dando a Dios que solamente una parte, le estás dando parte de tu vida. Pero Dios te dio las habilidades. Escúchame bien, este es un área donde muchos, yo estoy convencido, le decía a mi esposa en la tarde, que Dios quiere prosperarnos a todos. Yo creo eso firmemente, pero no todos son prosperados, porque no todos han sido fieles
con lo que Dios les ha puesto en las manos. ¿Ven? Entonces, esas mujeres servían al Señor. Vamos a la parábola. Entonces, esos diáconos sirvieron a Dios. Esta Juanita y Susana y otras servían a Dios con sus bienes. Mira, Dios va a juzgar la fidelidad que cada quien muestre en su servicio, en administrar y en poner en operación a beneficio de los demás las habilidades y los dones que Dios ha puesto en ti. Dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos. Fíjate, Dios al que le dio 5 le exigió lo mismo que al que le dio 2, que al que le dio 1. Y lo que Dios exige es fidelidad. Digan todos fidelidad. Ahora, escuchen bien, porque aquí es donde, esto es medular para nuestro futuro, aún en el presente, pero en cuanto a la recompensa se refiere. Algunos de ustedes, Dios les ha dado mucho. Cuando digo mucho, no me estoy refiriendo a bienes materiales. Dios les ha dado muchos dones, muchas habilidades, y no están haciendo nada. Lo lamento por los que, habiendo recibido mucho, no hacen nada. Dios te está llamando la atención porque te quiere recompensar. Y escúchame, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y aquí es donde me temo que muchos van a salir reprobados. Van a entrar ciertamente a la presencia de Dios, al cielo, porque la salvación es gratuita. Pero todas sus obras, unos no hicieron nada y otros fundamentaron mal y se van a quemar. Porque lo que hacen no lo hacen como para el Señor, sino como para los hombres, y de los hombres reciben su recompensa, que son los halagos, las alabanzas de los hombres. No, hermanos, a Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos nuestras recompensas. Yo no quiero perder mi recompensa. ¿Ustedes quieren perderla? Yo quiero que las habilidades que Dios me ha dado, ponerlas a trabajar, y cada vez que yo enseñe o lo que tenga que hacer en los dones y habilidades que Dios me dio, yo siempre lo quiero hacer y lo haré con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, poniéndole todo mi empeño allí, porque el Señor, al que mucho le da, mucho le demanda. Dios no va a mirar la cantidad, sino va a mirar la fidelidad. A ver, les voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos una iglesia, vamos a poner aquí, de este lado, aquí, esto es un ejemplo nada más. Tenemos a un pastor que tiene una iglesia pequeña, 50 personas. Y acá tenemos un pastor de una iglesia grande que tiene 10,000 personas. Ok. ¿Qué es lo que va a premiar Dios? ¿Al que tiene 10,000 o al que tiene 50? Fíjense bien, piénsenlo bien. ¿A quién le va a dar más Dios? ¿Al que tiene 10,000 o al que tiene 50? Igual, ¿por qué? Déjame explicarle, mire. Al que tiene 10,000 hizo lo que tenía que hacer, y al que conforme a su capacidad. No todos los pastores tenemos capacidad de pastorear 50,000. Hay pastores que están ahí quebrándose el corazón y rompiéndose la cabeza. Yo quiero que mi iglesia crezca, y toda la vida no pasan de 100. A lo mejor esa es su capacidad, y Dios no les da más. ¿Por qué? Porque si los da, pues los truena, y se frustran muchos. Y no, hermanos, mire, no, ni el que tiene 10,000 se debe sentir superior, ni el que tiene 50 se debe sentir inferior. No, porque lo que Dios va a premiar es la fidelidad de este pastor sobre sus 50 ovejas, y la fidelidad de este pastor sobre sus 10,000 que le dio, porque les dio conforme a su capacidad.
¿Me expliqué? Entonces, fíjese, el siervo al que se le dio uno, en el versículo 18, pero el que había recibido uno, fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate, al siervo que se le dio uno, no fue fiel, no hizo nada, lo escondió. Ahora escúchame, estos tres siervos tipifican ampliamente, enseñanza de Jesús, las tres clases de personas que hay y de la distinta respuesta que da cada uno de ellos al servicio de Dios. Siempre va a haber gente fiel, pero siempre va a haber gente que esconde sus talentos, que no hace nada, que nada más dice, bueno, pues sí, yo gloria a Dios y ya. Nunca aportan nada, nunca participan en nada. Dios les dice, mira, háblale a esa señora de enfrente de tu casa, tu vecina. Ay, me da vergüenza, mejor le hablo al pastor para que venga y le hable. O sea, nunca hacen nada. Ahora, si Jesús lo está mencionando aquí, es porque es muy importante para sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Entonces, pongan atención. Cristo nos está enseñando, escuchen, que si le pidió cuentas al que le dio uno y lo reprendió severamente porque no hizo nada, ¿cuánto más al que le dio 5? Ahora aquí les voy a voltear la tortilla. Hay gente que tiene muchos talentos, muchos dones, pero se enorgullecen. Yo hablo en lenguas, yo predico, yo esto, lo otro, yo hice esto, yo hago aquello, y se enorgullecen. Eso es lo, fíjense cómo somos. Somos bien mala onda muchas veces. Si Dios le demandó al que le dio uno, que simboliza y habla claramente de que no hay un solo cristiano al cual Dios no le haya dado alguna habilidad, algún talento. A todos nos dio. Y yo creo que no hay uno al que le haya dado solamente uno, porque yo los veo muy cuerdos a ustedes. Y cada uno tiene sus gracias, ¿no es cierto? Y sus habilidades. Pero ¿qué haces con ellas? Fíjate, dice en el versículo 18, ¿qué hizo? Fue y cavó un hoyo y escondió el talento. Lo escondió. Dice que al final del versículo 18, esta frase, fíjate, y escondió el talento, escondió el dinero de su Señor. ¿De quiénes son los dones, los talentos y las habilidades que tú tienes? ¿De quién son? De Dios. Son de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos las dio. Él nos dio todo. La vida misma es un don, es un regalo. El que tú respires, ¿cuántos respiran? Todo el que respira alabe al Señor. Y algunos ni eso hacen. Fíjense nomás, no hacen ni siquiera lo mínimo. Miren, hermanos, escuchen bien. Nos vamos a ver en el tribunal de Cristo. Y como les dije hace 8 días, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a llevar estos 2 discos. Y si a alguno se le ocurre decir, es que a mí nunca me enseñaron. Fíjate, cristianos a los cuales el pastor no les enseña, ese pastor va a dar cuentas allá, porque se le encomendó, se le dio habilidad, don y talento para comunicar el evangelio, y por andar viendo el partido de fútbol no se preparó y no enseñó. Fíjense nada más hasta dónde llega el asunto. Entonces dice que escondió el dinero de su señor, y dice el versículo 19, fíjate, después de mucho tiempo, ya van 2000 años, pero para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Algunos lo tienen por tardanza su regreso,
Pero fíjate lo que dice el 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pónganse a temblar, algunos. Que les tiemblen así. De veras. Porque un día vendrá, hermanos. Algunos cristianos viven como si Cristo nunca fuera a venir. No sirven a Dios, no hacen nada, no mueven un dedo. Cuentas darán. ¿Cuántas daremos?, dijo el otro, ¿no? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. A ver, Rosita Alvírez, vamos a hacer cuentas. A ver, Pancho Pistolas, vamos a hacer cuentas. A ver, tú que decías que no. A ver, vamos a ver, ¿qué hiciste con esos dones, esas habilidades que yo te di? A ver, siéntate, vamos a hacer cuentas. ¿Se acuerdan? A ver, Gabriel, abre los libros, a ver qué hicieron. Ay, pues no hizo nada, mira. Está en blanco, Señor. ¿Cómo? A ver, Gabriel, búscale bien. No, mira, ahí está. Llegó e hizo cuentas, arregló cuentas con ellos. Porque todos, dijo Pablo, todos, cada uno, compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Indefectiblemente tendremos que estar ahí. Y los siervos rindieron cuentas. Cada uno vino delante de su Señor y comenzaron a rendir cuentas. Versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, fíjate, Señor, 5 talentos me entregaste, me diste todas estas habilidades, dones, gracia de Dios para hacer lo que tú querías que yo hiciera, me los diste. Él dice: 5 me entregaste, aquí tienes, dice, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, he dado fruto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Él nos había puesto para que llevásemos mucho fruto y nuestro fruto permaneciese? Bueno, le dice: aquí está, Señor, mira, todo esto pude hacer por amor a ti. Te tardaste un poquito, Señor, pero al fin llegaste y aquí está esto, mira. Me diste la habilidad para servir, me diste la habilidad para dar, me diste el don de esto, aquello, más allá, qué sé yo. Señor, lo utilicé, lo multipliqué y aquí está, Señor. Y se lo entrega. Fíjate el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien. ¿Quisieras que el Señor te dijera eso? ¿Sabes qué significa bien aquí? Bien hecho. ¿Saben que Dios hace las cosas bien hechas? Todo lo hizo bueno, dice, en gran manera. Cuando hizo la creación, cuando hizo el hombre, dijo: no me medí. Y cuando hizo la mujer, dijo: no hay otro como yo. No, eso no dice la Biblia, Pero en otras palabras, todo lo hace bueno. Todo es bueno lo que Dios hace. Entonces, las habilidades y los dones fue algo bueno, extraordinario. Imagínate aquellos que les dio dones y habilidades y las usan para estafar. No, ya no digamos qué va a pasar con ellos. Imagínate al que le dio un don para ministrar la adoración en la casa de Dios, y utilizó el don para enriquecerse él. En lugar de brindarlo para que la gente fuese bendecida y acercada a Dios por medio de ese don que Dios le dio, le puso precio a la entrada para que lo fueran a ver cantar. Santo. Wow. ¿Qué cuentas van a dar?
que nos pongamos a temblar. Su señor le dijo: bien, buen siervo, buen siervo, dice. ¿Y qué más le dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Yo quiero que notes lo que le dijo, al que le dio mucho. Sobre poco. ¿Saben por qué le dijo sobre poco? Porque la fidelidad que tuvo en esos 5 talentos, que son muchos, es poco comparado con lo que va a recibir de recompensa. Por eso le dijo Jesús: sobre poco has sido fiel. ¿Qué le dijo? Sobre mucho te pondré. ¿Qué más le dijo? Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate, no le dijo: tendrás mi gozo. No, eso es diferente. Entra en el gozo de tu Señor. Pregunta: ¿cómo es el gozo del Señor? Eterno. ¿Te fijas? Entra en ese gozo. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco. Fíjense cómo los juzgó con la misma medida, y es la fidelidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Déjame explicarte algo aquí interesante. Mira, la palabra que se tradujo fiel, buen siervo y fiel, es una palabra griega que se llama pistos. Y algunos andan medios pistos, porque andan todos desubicados. Digo, ya ves ese juego de palabras que hay. Pero esa palabra pistos, por fiel, significa, escúcheme bien, digno de confianza. Eso significa alguien fiel. ¿Usted le confiaría a cualquier persona su auto? ¿A cualquier persona le daría las llaves de su casa? Toma, ve a mi casa y tráeme esta cosa que se me olvidó. ¿Usted le confiaría cosas valiosas a cualquier persona? No, solamente si esa persona es fiel, si esa persona es digna de confianza. Eso es una persona fiel, digna de confianza. Yo te di 5 talentos. Mira, has sido fiel. No burlaste mi confianza que yo puse en ti, y has sido fiel. Eres digno de confianza. Sobre poco has sido digno de confianza, entonces te voy a dar mucho. ¿Por qué? Porque eres capaz, porque eres una persona digna de confianza. Escúchame bien, ¿cómo van a recibir recompensa algunos si no son fieles? Jamás, no esperen nada. ¿Por qué? Porque no son dignos de confianza, porque les dio uno cuando menos y no han hecho nada. ¿Ustedes creen que les dará más allá? No. Hay otra parábola, la parábola de las 10 minas. Allí dice algo muy interesante. Cuando llega uno y le dice: mira, aquí está, es muy parecida, es el mismo mensaje. Aquí está, tú me diste 5 minas, que también eran cosas valiosas. Aquí están multiplicadas. Y Jesús le dice: sobre 5 ciudades te pondré. Aquí están 10. Me dice 5, aquí están 10 multiplicadas. Y Jesús le responde: sobre 10 ciudades te pondré. Hermanos, si nos pusiéramos a pensar un poquitito en lo vasto del universo y en
en la eternidad. ¿Tú crees que toda la eternidad vamos a estar con el arpita allí? ¿Tú crees? Con el Dios que tenemos tan creativo, nada más mira cómo hizo el universo. ¿Qué va a hacer Dios en el futuro después de la consumación de los siglos? ¿Quién sabe qué? Nadie sabe. Pero Él dijo, sobre mucho te pondré. ¿Qué irá a hacer el Señor? No nos da toda la revelación de eso, la Biblia. Pero sí nos deja entrever de que al fin, cuando se acabe este mundo visible, quedará el espiritual, que es inconmovible. ¿Y qué va a hacer Dios? No lo sé. Yo he buscado, he preguntado, gente que sabe mucho de la Biblia, y todos dicen, es un misterio. Lo único que el Señor nos deja saber es que a nosotros, si somos fieles, nos va a recompensar y nos va a dar autoridad sobre 10 naciones, 15 naciones. Yo no sé. Pero el Señor, es como cuando Él dijo, yo me voy a ir, y si me fuere les conviene, porque les voy a ir a preparar un lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan de eso? Eso es una promesa, pero ¿cómo será eso? Bueno, pues no sé. Pero Él prometió hacernos una morada con Él allá arriba. Tú ya tienes la tuya y yo ya tengo la mía. Tenemos ya nuestra salvación asegurada en Cristo Jesús. Pero, ¿y toda la vida vamos a estar allí? Ay, hermanos, esto a mí me emociona. Y si nos los dejó entrever así, yo quiero trabajar para que cuando el Señor venga me encuentre haciendo lo que Él me puso a hacer. Porque dice la Biblia, rediman el tiempo, es decir, aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Bueno, sigo leyendo. Digno de confianza, has ganado, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco, tú eres digno de confianza, y te voy a dar mucho, le dijo. Versículo 24, dice, pero, espero que no seas tú ese pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, fíjate, te conocía que eres hombre duro. Te conocía. A ver, yo les voy a hacer unas preguntas. ¿Dios es amor? ¿Sí o no? ¿Dios es bueno? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es paciente? ¿Dios es consolador? Entonces, ¿qué onda con este? Dice, te conocía que eres hombre duro. Escúchame bien, escúchenme bien, santos de Dios, hijos de Dios. ¿Cuál es tu opinión que tienes de Dios? ¿Cómo lo conoces? Este hombre, evidentemente, siendo hijo de Dios, tenía un conocimiento y un entendimiento de Dios totalmente distorsionado. Porque Dios es mucho más, todas las cosas que mencioné, que duro. Porque también Dios es disciplina, ciertamente, pero se complace en hacer misericordia, ¿no es cierto? Sobre los que le temen. Y su gracia es inexplicable, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué opinión tenía este hombre de Dios? ¿Saben qué opinión tienen algunos cristianos? ¿Qué tiene que peques, hombre? No te creas, hombre, que al cabo Dios es bueno, Dios es amor, sí, pero también, fíjense cómo se van a los extremos, sí, pero también Dios es justo y no va a premiar aquello que no merece premio. ¿Se fijan? Otros tienen un concepto como este: es un hombre duro y tuve miedo y dije no. Un entendimiento de Dios, un conocimiento de Dios totalmente distorsionado. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dije, fíjate nada más dónde andaban, y me temo que así andan algunos. Unos le dijeron, pues unos dicen que eres Elías, imagínate, ¿no?
¿Y qué más? Pues otros dicen que eres Juan el Bautista. Uy, imagínense, eran primos pero nada que ver. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Bueno, eso dicen. Y ustedes, les dijo, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente, le dice. Y Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló nadie, ni un hombre, nadie, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Qué entendimiento y revelación de Dios? Esa revelación necesitas y yo necesito acerca de Dios, hermano. Pero no todos conocen a Dios en esa dimensión. Cuando tú te quejas de lo que te sucede como hijo de Dios, es que no conoces a Dios. Todos esos que dicen, ¿por qué a mí? Si yo soy inocente. No conoces a Dios, te falta conocer a Dios. ¿Cuántas veces les he enseñado que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Les he enseñado eso hasta el cansancio. ¿Y por qué todavía algunos se siguen quejando y llorando? Porque no conocen a Dios y tienen una idea distorsionada de Dios. Por lo tanto, sus dones y habilidades los inhiben con la amargura, con el resentimiento, con la envidia y los celos, porque no conocen a Dios como este. ¿Qué más? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, le dice. Por lo cual tuve miedo, hermanos, tuve miedo, dijo. Jesús cada rato, Dios en el Antiguo Testamento, no temáis, hijos, no temáis, no temáis, no temáis, y cada rato, no temáis. En el amor de Dios no hay temor. A los estudiantes en la escuela bíblica les hablé sobre, estoy enseñando la epístola a los romanos, y hay un episodio ahí donde Pablo habla de la muerte pasó a todos los hombres, y les hablé sobre la universalidad de la muerte, de que nadie escapa a la muerte. Y les dije, pero hay cristianos que les da miedo morirse. ¿Por qué les da miedo? Porque no conocen a Dios en la dimensión que deberían de conocerlo, y ese miedo los inhibe y no hacen nada. Y tuve miedo, dijo. ¿De qué? Miedo infundado. Dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Fue y lo desenterró cuando ya supo que había venido. No me cuentas, y llega con su talentito, ¿verdad? Señor, pues aquí está mi talento. Y fíjate que pues lo enterré todo este tiempo, no hice nada, porque no, yo dije, no, tuve miedo que me lo robaran, por eso lo escondí. No hice nada porque se burlaban de mí, Señor. Tú sabes, lo menosprecian a uno que es humilde y pobre. Pues pobre de ti, le dice el Señor. Fíjate lo que le contesta en el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Esta palabra negligente viene del griego oknos. ¿Saben qué significa oknos? Perezoso. Significa holgazán. Significa tardo, así de tardo, así lento. O sea, que no hace nada. Significa indolente. Escuchen lo que significa también, fastidioso, que todo se fastidia. Significa molesto, que todo les molesta. Y ahí cuando yo estoy estudiando esto y sacando el pan de la vida para dárselos a ustedes, dice, híjole, ¿cuántos hermanos hay que todos les molesta? Y esa molestia, ay, no me gusta esto, siempre están fastidiosos, quejumbrosos, y eso los inhibe y no hacen nada. Serví yo, ni que creen. ¿Se acuerdan que les dije de aquella señora que fue a mi casa y me dijo, ni crea que yo voy a diezmar? ¿Se acuerdan de esa? Híjole, yo cada vez que pienso y la veo, porque pues, sigue viniendo aquí, nomás que ahorita no está.
Ella viene al de las 11. Cada vez que la veo como en el de las 11, que yo prediqué esto, es obvio que no mencioné esto. Porque pues sería, ella sabe perfectamente esta persona. Pero yo estudio esto y digo, ay, me acuerdo, no puedo evitarlo. Y digo, pobrecita. Holgazana. No, ya, María. Fastidiosa. Y miren, así hay cristianos, todo les molesta, no les gusta nada. Mire, hasta una vez me mandaron una nota que no le gustaba que traía un traje yo muy feo. Yo dije, no, ya. Ni mi traje les gusta. Mire, yo me lo pongo porque tengo que ponerme, no para que le guste. No, pero es que es gente así fastidiosa. Y como siempre están criticando, siempre, nada les gusta, no hacen nada. Eso significa siervo malo y negligente. Fíjate lo que le dice Jesús. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Es decir, ¿sabías que ciertamente tú conocías un solo aspecto de mí? Que soy un hombre justo, que soy un Dios justo. Y si sabías tú que yo te iba a venir a pedir cuentas, ¿por qué no trabajaste lo que yo te di? Fíjate, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, en ese conocimiento, en ese nivel, en esa poca revelación que tenías de mí, un solo aspecto de Dios, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, fruto multiplicado. Fíjate lo que dice el 28, hermano. No, aquí de plano. Fíjate nada más. Quítenle pues el talento. Quítenle el talento que yo le di. Y fíjate lo que dice a continuación. Y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué significa esto? Mira, tú no eres digno de confianza. Presta para acá. ¿Qué vas a hacer? Se lo vamos a dar al que tiene 10. ¿Por qué? Si ya tiene 10. Precisamente porque es digno de confianza. Y cállese la boca. Órale. Y se lo doy. ¿Saben que eso también es hoy? Aquí en la tierra, en un nivel de recompensas aquí en la tierra. Si tú eres fiel en lo que tú hagas y el otro no es fiel, aquello que Dios les encomienda, aún aquí en la tierra, y no lo ponen a trabajar, no lo ponen a disposición del rey, ¿sabes qué? Presta para acá. ¿Y se lo da a quién? Al que tiene más. ¿Te has fijado? Gente que Dios bendice y la bendice y tú te quedas así como el chinito mirando nomás así. ¿Y por qué a mí no? Y estás ahí fastidioso, molesto y quejumbroso y holgazán. Estás ahí, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí nunca me da nada? Y a mí nunca me das nada. Y mira que él ya hasta casa le diste. Bueno, aún lo poquito que tienes te lo quitará y se lo va a dar a aquel, fíjate. Para que te arda. Porque ¿qué quiere Dios hacer? Quiere quitarnos todos esos complejos y cosas que nos estorban para servir a Dios, hermanos. ¿Están entendiendo el mensaje del Señor? Vamos sobre el final de la parábola, porque tengo 20 versículos, no tantos. Fíjate, dice entonces 29, porque al que tiene le será dado. ¿Ves? Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vean Apocalipsis 3:11. Dejan una señal allí. Apocalipsis 3:11. Fíjense lo que dice allí. Cómo concuerdan las escrituras. Apocalipsis 3:11. Voy a leer. He aquí, está hablando Jesús.
He aquí, ¿qué dijo? Yo vengo pronto. ¿Qué dijo Jesús? Ya son 2000 años, se fue lejos, pero un día va a venir y va a poner su mesa de tribunal. A ver, vengan mis hijos, hijitos míos, hagamos cuentas, no os hagáis, porque muchos se hicieron. 3:11, he aquí yo vengo pronto. Escuchen, retén lo que tienes para que ninguno tome lo que es tuyo. Dios tiene unas recompensas y unas coronas preparadas para ti, pero si tú eres negligente, ni un helado te va a dar. Serás salvo, sí, pero no te va a dar recompensa. Para que ninguno tome tu corona. Vamos hacia el final, versículo 30 de Mateo 25. Dice: al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, fíjate lo que dice ahí: echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Escuchen, aquí no está hablando del infierno. ¿Se acuerdan que leímos capítulo 24? O sea, que dijimos una breve semblanza de todas las señales del fin de la gran tribulación que vendrá. Vimos la parábola de las vírgenes, que los que se van a quedar eran hijos de Dios, pero se quedaron ¿por qué? Porque no estaban listos. Y el lloro y crujir de dientes se refiere a la oscuridad de la gran tribulación, hermanos. Porque la salvación es un regalo de Dios. Esa no te la da y luego te la quita, no. O sea que la van a pasar, aparte de que les quitará la recompensa, la van a pasar aquí en la tierra, pero ¿cuántos quieren pasar eso? La fidelidad, hermanos. Ahora, para terminar, fíjense, 4 coronas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a 1 Corintios 9:25. Regálenme 10 minutos. 1 Corintios, además el partido es hasta mañana. Y algunos, pues sabiamente escogieron el servicio del sábado. 1 Corintios 9:25 dice así. 1 Corintios 9:25. Voy a hablarles de 4 coronas que Dios nos va a dar. Mire, la palabra que se tradujo por corona es la palabra griega Stéfanos. Parece como un nombre de un hombre. Es con ST, Stéfanos. ¿Sabe qué significa Stéfanos? Significa rodeado de victoria. Eso significa Stéfanos. Significa entretejido de triunfo. Recompensa perdurable. ¿Saben por qué dice entretejido, rodeado de victoria? Porque los que eran premiados en los juegos les entretejían una corona de olivo y eso es lo que le daban premio. O sea, lo entretejían, trabajaban en él y lo entretejían, hacían una ropa y la ponían en la cabeza. Entonces, fíjate, de allí se tradujo corona, que significa rodeado de victoria, rodeado, entretejido de triunfo. Entonces, coronas son las que Dios va a dar. ¿A quiénes? A los vencedores. ¿De qué? Ahí va. 1 Corintios 9:25. ¿Ya lo tienen? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Aquí la corona, lo que va a rodear la victoria se le llama aquí la corona incorruptible. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos, les va a dar la corona? ¿A quién los va a coronar de triunfo y de victoria? Según el texto aquí, al que lucha legítimamente, al que lucha conforme a las reglas, porque está hablando del atleta. Y será coronado, fíjate, corona. Digan todos corona.
corona, fíjate, de triunfo. La segunda corona que va a dar en el asunto de esto de las coronas. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos rápido. 2 Timoteo 4, en el versículo número 6. Fíjate lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, para morir. Él sabía por alguna revelación de Dios que él iba a ser mártir. Él fue asesinado por Cristo. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate el 7. He peleado la buena batalla, conforme a las reglas. He luchado. He acabado la carrera. Fíjate cómo todo es de triunfo de Juegos Olímpicos. Dice entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Escucha el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Se acuerdan del árbitro? Árbitro justo, juez justo, que me va a juzgar si yo hice mi carrera cristiana conforme a las reglas. Esa corona de justicia Dios me la va a dar. Dios es un juez justo. En aquel día dice, pero escuchen, aquí es donde entras tú. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero algunos deben de orar, todavía no venga, Señor, pero me vas a agarrar haciendo trampa. ¿Cuántos podemos decir como Pablo? Estoy peleando, he peleado la batalla. Hemos hecho muchas cosas que no están dentro de las reglas, hermano. Ahora, ¿qué significa corona de justicia? Fíjense, la salvación es la justicia de Dios en nosotros, es un regalo, ¿sí? Pero aquí, ¿qué significa? Dios me va a dar la corona de justicia, es decir, que me va a dar una recompensa conforme a lo que hice y cómo lo hice aquí en la tierra mientras estaba en el cuerpo. Corona, entretejido de victoria, de triunfo. La siguiente corona, Santiago 1:12. Está adelantito luego. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón. Está adelantito unas cuantas páginas. Santiago 1:12. Bienaventurado, dichoso, feliz, lleno de gozo y alegría. El varón, y aquí va implícito también la mujer, la varona, como dicen en Génesis. Vamos a leerlo así. Bienaventurado aquel, hombre o mujer, que soporta la tentación. Que soporta la tentación. ¿Saben que muchos por ceder a la tentación han perdido galardones? Por dejarse llevar por la carne y no van a recibir premio. ¿Todo? ¿Por qué? Por ceder a la tentación. Pero bienaventurado el varón que soporta, que batalla, que lucha contra la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es corona de vida aquí? Es la aprobación de la fe. Es decir, es un premio por haber resistido. Escuchen, santos de Dios. Cada vez que tú eres tentado en cualquier área y tú soportas la tentación, aguantas, resistes la tentación y no cedes a la tentación, galardón para ti. ¿Cómo la ves? Síguete dejando llevar y no vas a tener nada, porque manchas el vestido que Dios te dio. No eres digno de confianza. Cualquier falda te arrastró. Cualquier 20,000 pesillos ahí te arrastraron porque, es que estaban a mi alcance y pues el diablo me tenté y los agarré. Síguelos agarrando.
aprobación, tu fe, de la fe, del que tú estás demostrando tu fidelidad a Dios. Corona de la vida, premio por resistir. Y finalmente, la corona de gloria. Vamos a Primera de Pedro. Déjame ver, se me hace que es segunda. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esto es para los pastores. Este es un premio para los pastores. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, escucha, Chuy, tú que eres pastor aquí, Julio, Chuy, todos los que somos pastores aquí, Carlos, Chava, Toño, los que servimos a Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un premio especial para los pastores que fueron fieles. ¿Saben que ayer con suma tristeza me enteré? Un pastor me dijo, ¿qué crees, Chuy? En una reunión de pastores que tuvimos ayer. Y el que me dijo, me lo dijo así triste, conmovido. ¿Qué crees, Chuy? Me dijo. ¿Qué pasó? Me acabo de enterar, dice, por X razones, por un miembro de una congregación aquí en la ciudad, que tenemos relación, pero él va a otra congregación. Y me dijo con alegría, ¿qué crees, pastor? Nuestro pastor suspendió el servicio del domingo porque va a jugar la selección nacional. Increíble. No puede ser. Yo me quedé así. ¿Qué? Sí, Chuy. Y mientras preparaba esto y leo ese versículo, digo, no, antes de que venga, voy a ir a decirle. Yo sí voy a ir a decirle, hermano. Sí voy a ir a decirle. Voy a poner una en el amor del Señor. Pero le voy a dar una regañada, le voy a dar una sacudida, por amor a Él. La oveja feliz y contenta porque el pastor suspendió el servicio porque va a jugar México mañana a la hora del servicio. Un aplauso. Esa será su recompensa. Pero antes de que venga, yo necesito hablar con ese hermano porque es amigo mío. Y sí le voy a decir hasta de lo que se va a morir si no se arrepiente. Y le voy a decir, mira, ve, ¿cómo es posible que prefieras un mugroso partido de fútbol? Santo Dios. Pero escúchenme, habrá gente de aquí que no va a venir. Se lo aseguro. Unos fueron más abusados y dijeron, el sábado hay reunión. Y hoy está más socorridita la reunión, mire, casi hay un lleno. Bueno, está bien, o sea, está bien porque es el mismo mensaje que voy a dar y ya lo escuchó y bueno, yo le decía a una persona aquí, le digo, bueno, ustedes tienen, denle gracias a Dios que tienen opciones, pero ¿qué si no? ¿Qué si hubiéramos tenido nada más una reunión?
Yo le aseguro, hermano, que la reunión se hace. A mí no me importa si fuera la final de México contra Argentina. De veras, hermano, no. Mire, ¿por qué? Yo les enseñaba ayer a los estudiantes sobre la sobriedad. Y ser sobrio es ubicar todo en su lugar. Dios en primer lugar. ¿Qué es lo contrario de la sobriedad? La ebriedad. ¿Cómo es un borracho? ¿Cómo es un borracho? Se va a un lado, se va al otro, ama a todo el mundo, anda toreando los carros, dice un montón de malas cosas. O sea, es un desastre un borracho. Y es muy triste decir que hay pastores que son un desastre, que deberían de renunciar mejor al pastorado. Son una vergüenza. Están vituperando. Y lo que más me duele a mí, ¿sabe qué es? Las ovejas. La gente, esta ovejita contenta, ay, nosotros. Una vez, hermano, fui a Colombia, con esto termino, y era un evento de alabanza y adoración. Y resulta que en ese tiempo, por razones de eliminación para el mundial ¿qué fue el mundial del 94? El 94 fue en los Estados Unidos, no me acuerdo. ¿Sí, verdad? Ok. Esto fue en el 93. Colombia jugaba un partido en el que se obtenía el boleto con Argentina. Y fueron a jugar a Argentina. Entonces, por razones de eliminatoria, así de repechaje y esos asuntos así de clasificación, ellos organizaron un evento allí en Bogotá, en Colombia, y yo era uno de los oradores. Entonces, justamente ese domingo de esa semana que se hizo el evento, se jugaba el partido, que fue decidido un mes antes, por razones de clasificación. Entonces, cuando el pastor que convocó el día de la inauguración dio el itinerario a seguir durante las conferencias, él dijo, pues hoy jueves es la inauguración del evento, mañana viernes, así, desde la mañana a tales horas, vénganse a los talleres. Era un estadio, hermano, había más de 25,000 personas. Dice, el sábado igual, pero el domingo, dice, suspendemos la reunión, dijo él, porque no nos podemos perder el partido. Y todos empezaron, y él empezó a hacerle Colombia, y todos empezaron Colombia, Colombia. Y que se pone la alabanza pero gruesa. Se puso, hubiera visto, hermano, aquellos gritos, Colombia, y vamos a golear a los argentinos. Por cierto, les metieron una goliza, los colombianos. Y yo estaba ahí junto con los demás oradores y no podíamos creer lo que estábamos viendo, hermano. ¿Qué? ¿Qué no es un congreso de alabanza? ¿Cómo se atreve este tipo a cancelar la reunión para ver un cochino partido de fútbol? Y nos sacamos de onda bien feo. Entonces ese día un predicador de los invitados iba a inaugurar con un mensaje, pero no llegó, su vuelo se atrasó y me tocó a mí inaugurar la reunión. Entonces yo llevo un mensaje que Dios me había dado ahí en el cuarto de mi hotel, cuando me dijo unas horas antes, no va a llegar el predicador, pero tú, Chuy, haces el mensaje de inauguración. Está bien. Y yo me fui a orar y Dios me dio un mensaje que se llamó dándole la gloria a Dios. Fíjate nomás. Entonces yo empiezo a dar yo dije, bueno, estos son bien fanáticos. Yo pensaba que los argentinos eran fanáticos. No, hombre, los colombianos son peor. Capaces de cambiar a Dios por un partido de fútbol. Imagínense si no están peor. Pues ándale, que empiezo a predicar y el Señor me dice, diles. ¿Y qué les digo? Que cómo es posible que se atrevieron a cambiar por un partido de fútbol. ¿Que no los convoqué yo para adoración? Y yo me resistía a decir, dije, no, yo no digo nada. Y yo decía algo del mensaje y Dios me acorralaba. Dije, pues ahí va. Dije, pues sí es cierto.
Y entonces hubo un momento en que les dije, a ver hermanos, piensen esto. ¿Ustedes creen que Dios es digno de suprema alabanza? Y pues se oye, es impresionante. Entonces, 25,000 personas. ¿Ustedes creen que es justo cambiar un partido de fútbol por venir a adorar a Dios? ¿Dejar de venir a adorar a Dios por un partido de fútbol? Un silencio. Y yo dije, ya me metí en problemas. Tú me metiste en esta, Señor, tú me metiste, decía yo. Y todos callados. Le dije, ¿saben una cosa, hermanos? Hemos ofendido a Dios. Y todos callados. Y el pastor estaba ahí sentado y me decía, y yo ni caso le hacía. Yo dije, no, pues ya, total, ya. Miren, yo como lo vi el rostro que tenía, dije, ya, bajándome yo me va a surtir. Y sí. Dije, no me golpeó, no, pero nomás ya no me dejó predicar. Pero fíjate, yo les dije, ¿cuántos aman a Dios? Más que un mugroso partido de fútbol. Y allá en las gradas así del fondo de la portería, porque es un estadio, allá al fondo se empezó a oír, Cristo, 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 que se prende la cosa. Y luego que empiezan, sí venimos, hijo. Yo dije, ya se armó la bronca aquí. Y que se sube el pastor y que me arrebata el micrófono, hermano, enfrente de todos. Y dijo, a ver, cállense, dijo. Cállense. Es que Chuy no sabe cómo somos los colombianos. Y que empiezan, ¡sí venimos! Que no, está suspendido el partido. Vamos a ver el partido, insistió él. Y la gente lo callaba cada vez que él hablaba. Y yo dije, no, ahí nos vemos. Yo me salí. Dije, no, hombre, aquí se va a armar la cosa. ¿Saben qué? Se salió con la suya el tipo. Lo suspendió. Y sí, ganó Colombia, fíjense. 5-0 me parece. ¿Saben cuántos muertos hubo esa tarde? Más de 150. De los festejos. Y cuando yo lo vi después, en esos mismos días, aunque yo ya no prediqué, me dijo, no, es que tú no sabes, Chuy, que le dije, no, yo no sé nada, le dije, yo no sé, pero tú vas a rendir cuentas. Le dije, y Dios de alguna manera va a tratar contigo, le dije. ¿Y qué creen que pasó? Pues llega el mundial, un año después, fueron los primeros eliminados del mundial. ¿Se acuerdan que uno metió un autogol y regresando a Colombia lo asesinaron? Mira, estaba humilladísimo ese. Todavía eso fue en el 93. Todavía es tiempo que yo me encuentro gente que estuvo ahí en ese lugar y me dicen, ¿tú eres el pastor que predicaste una vez ahí en Bogotá? Una vez en Nueva York. Me dice, yo quiero hablar contigo. Dije, ay, este está muy agresivo. Y yo dije, ay, ¿hablaré con él o no? Porque se veía agresivo. Es que tengo una palabra para ti, me dijo. Y yo dije, ¿es el son de paz? Dice, es que yo estaba, me dice, ese día que tú predicaste ahí en Colombia, ya habían pasado 5 años. Y me dijo, Dios me dio una palabra para ti, pero entre la multitud